que se encarga del tema de la policía y de la seguridad, cuestionado por un delito de asesinato, aun cuando no haya terminado el proceso? Es exactamente lo que has dicho. Y el propio ministro lo sabe, ¿no? En reciente declaración ha dicho que no hay ninguna prueba, según él, y debe ser absuelto. Pero si por ventura le abrirían juicio oral, él dice que debería renunciar. Así ya lo ha declarado. O sea, él está viendo los riesgos que corre el desarrollo de su proceso en la Administración de Justicia. Pero por otro lado, Pamela, los penalistas sabemos lo que es el populismo penal, ¿no? Y yo creo que el ministro está haciendo mucho populismo, o sea, trabaja de sol a sol. No se puede decir que no. Yo no digo que los temas menudos no sean importantes, claro, pero ¿qué sabemos del plan de mediano y largo plazo respecto a seguridad ciudadana? ¿Sabemos algo? No sabemos, y ahí son temas de fondo, ¿eh? Por ejemplo, la relación entre los gobiernos municipales y la policía para asegurar el mapa del delito en cada localidad. Por ejemplo, la reforma policial que tiene ahí el tema de la corrupción policial. Por ejemplo, el tema fue de que todo no es logística, ¿no? Sino la ubicación de comisarías en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, el tema de la organización comunitaria de la población para evaluar la situación de riesgo en cada localidad. En fin, una serie de temas de seguridad ciudadana. Y también en el control del delito, de la alta criminalidad. ¿Dónde están los detenidos de los casos emblemáticos que están corriendo en estos días, ¿no? ¿Dónde está? Por ahí se mide la eficiencia, cómo se ha reorganizado la policía especializada contra el delito, contra el tráfico de drogas. Pamela, este es un tema de trascendencia y de importancia nacional, ¿no? Y además, sobre todo, frente al proceso electoral que se nos viene en octubre, el tema del ingreso de dinero ilícito en las campañas y luego metido en la política si alguno de estos candidatos auspiciados por dineros mal habidos que terminen pasándole la factura y ya los tengamos elegidos. Claro, ese es un tema que atañe al Ministerio del Interior, pero creo que atañe a todos los poderes del Estado, Pamela. Sí. O sea, en el propio Congreso, que no se haya hecho investigación al señor Kenji Fujimori, ha sido desde mi punto de vista siempre un acto no adecuado. ¿Cómo es posible? Si mi socio Limaza, no en una, sino en 2 oportunidades, es retenido con una cantidad no pequeña, sino trascendente de droga, lo mínimo que debía hacerse es aperturar una investigación. De hecho, la retención de toneladas de droga en camiones que están haciendo propaganda política de 2 agrupaciones políticas es un hecho notorio, público, que no puede ser, pues, pasado por agua tibia, ¿no es cierto? Por agua tibia, exactamente. Finalmente, para retomar como último punto, usted habla de la privatización abusiva, una política de privatización abusiva. ¿Cuál debería ser el término medio? La huelga médica no se resuelve y algo hay que hacer en la reforma de salud. O sea, digamos, una fórmula mixta de capital público y privado ¿no funcionaría? En algunas circunstancias sí, nosotros no nos negamos. Lo que ocurre es que el proceso de privatización en salud se está haciendo sin ninguna regulación ni control. Se está haciendo a través de proinversión, presumimos, pero sin ninguna normatividad que establezca parámetros de regulación. Por ejemplo, nos hemos enterado que en los Conejos Leeds habría un correo, presuntamente, en el que el ministro de Economía, el señor Castillo, estaría enviando una comunicación orientada a que los parámetros de importación de medicina, esta de la medicina barata, es decir, la importación de la medicina básica de genéricos, se haga sin establecer los controles de la Organización Mundial de la Salud, sino haciendo más flexibilización. O sea, otra vez el criterio mercantilista de la utilidad en vez de poner por delante el criterio de la salud y sobre todo de los amplios contingentes de la población. Si se privatiza, por ejemplo, el Hospital del Niño o el Hospital Santa Rosa, en el caso del Callao, creo que el criterio no puede ser solo privatizador. Se ya habla de mandiles verdes en el sentido de privatizar laboratorios y administración y no médicos. Pero el tema es que cuando se precariza el régimen remunerativo de los médicos, hay una suerte de migración interna. Los médicos se van a los hospitales APP, o sea, privado y público, ¿no? Claro. Y se abandona los hospitales públicos, que poco a poco todos sabemos ¿Tiene que ceder la ministra en las demandas de la huelga médica? Parece que le han dado un plazo, Pamela, tiene que resolver el tema de la huelga médica, porque ya tampoco la idea no es abandonar al desgaste
lo que es los médicos estudian más de 8 años, Pamela. O sea, también tienen derecho a dignidad y lo que ellos explican es que esta ministra suscribió con ellos un incremento que no ha cumplido, porque en el balance que ella tiene del incremento está considerando incrementos que ya los médicos venían percibiendo, y entonces el incremento que les ha dado parece que no llega a 100 soles, el real, ¿no? Entonces es normal que los médicos presionen pues por un incremento mínimo, porque ¿sabes cuál es la conclusión? Cuando no les aumentan, Pamela, ¿sabes quién pierde? El pueblo, porque el médico, como no le aumentan y tienen que sobrevivir, trabaja muy rápido y después se va a un consultorio, ¿no? Es decir, el servicio público cada vez se pauperiza más. Los médicos en estos hospitales privados, ¿sí cree que Pamela, pasa por el tema de un aumento de sueldo inmediato para resolver el tema que se levante la huelga por lo pronto y de ahí en adelante? Claro, además en estos hospitales privados, y con eso yo ya termino de introducir el tema, parece que como hay de por medio la ganancia, pues hay demasiados usuarios. Entonces atienden 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué seriedad hay en esas atenciones tan céleres, Pamela, no? Un tema que se va a debatir en el Congreso. Finalmente, el lunes hay una reunión de los voceros de bancadas, si usted es vocera, con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones respecto precisamente a los narcocandidatos. Estamos asqueados de ver la cantidad, no solo, o sea, de narcocandidatos, por supuesto, pero en general, candidatos que tienen prontuario. Delincuentes. ¿No? Prontuario, candidatos con prontuario. Yo digo, la cantidad de adultos de población que podría ocupar un cargo público, ¿por qué incluir en una lista a alguien que tiene prontuario? Porque creo que de fondo son que el sistema de filtros en las agrupaciones políticas para definir quiénes son candidatos no existe. Y además el filtro principal es el patrimonial. O sea, el que tiene dinero es candidato, pues, ¿no? Y generalmente detrás de la billetera gorda, Pamela, hay negocios ilícitos. Entonces yo creo que se debería tomar algunas decisiones. Por ejemplo, el señor Taís ha anunciado, para no citar a mi agrupación política, ha anunciado que a esos candidatos los van a separar. No, a mí me parece que eso es lo que debería hacer toda agrupación política. Deberían actuar en consecuencia todas las Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, al primo del que ha sido encontrado con toneladas de droga, dice que le asiste el principio de inocencia. Por favor, no se necesita ser abogado para ver que allá hay tapes la certeza penal de toneladas de droga incautadas, ¿no? ¿Comparten ustedes también como bancada esta sugerencia, esta iniciativa de Taís? Sí, a nosotros nos parece que es una iniciativa. Es más, en nuestra bancada ya la veníamos discutiendo, ¿no? Y esto se va a proponer el día lunes. Por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista, por estar esta tarde con nosotros. Pamela, es un gusto verte. Estás delgada, estás bonita. Muchísimas gracias, qué bella. Hacemos una pausa en Más que Noticias y regresamos.